En el Israel del primer siglo, el fariseísmo era la religión dominante de la tierra, y lo había sido por casi 300 años. Los fariseos estaban a cargo del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel, y sus sinagogas eran el principal pilar de vida religiosa judía en todas las comunidades de Israel y más allá. Los saduceos, por otra parte, eran los sacerdotes encargados del servicio del templo en Jerusalén. Estos dos grupos religiosos estaban en conflicto en innumerables cuestiones, pero estaban de acuerdo en un asunto muy importante. Jesús les estaba arruinando la fiesta. Para entender el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos de su época, es imperativo que comprendamos el mandamiento fundamental en la Torá, el cual se repite en el quinto evangelio, el libro de Apocalipsis. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Moisés dice: «No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando». ¿Por qué es este el mandamiento fundamental en la Torá? Porque cuando uno agrega a la revelación o sustrae de los mandamientos del Todopoderoso, ya no tenemos los mandamientos de Dios o la revelación de su voluntad. Tenemos un sistema religioso creado por hombres. En Apocalipsis 22:18, Jesús dijo: «Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida». Si alguien añade o quita de las palabras de Jesús, ya no tenemos las palabras de Jesús, el evangelio del reino, o parte del mundo venidero. En ese sentido, examinemos los dos sistemas religiosos dominantes en la época de Jesús y veamos si podemos adquirir algún entendimiento sobre el evangelio del reino. La palabra fariseo proviene del término hebreo parush, que significa separado. En su deseo de vivir una vida santa, los fariseos desarrollaron reglas que los separaban de las demás sectas religiosas y de la gente común en la tierra de Israel. Ellos no comían ningún alimento a menos que estuviese en estado de pureza ritual. Para poner en práctica este sistema de santidad inventado, crearon cientos de reglas relacionadas con las oraciones que debían decirse sobre determinados alimentos, qué platos debían ser usados para determinados alimentos, cómo se debían lavar y santificar ciertos tipos de recipientes y si ciertos tipos de hornos y utensilios podían contraer impureza ritual. Y si lo hacían, ¿cómo purificarlos? Ellos hacían todo esto para comer carne no santificada, comida común en un estado de pureza ritual. Ni una palabra de estas excentricidades santificadoras se sugiere en la Torá. Los fariseos además promulgaron más de 500 leyes que rigen la celebración del día del Shabbat, incluyendo lo que constituye trabajo prohibido, qué tan lejos se puede caminar en el Shabbat, y lo que se debe hacer antes del Shabbat para poder cargar algo en el Shabbat. Jesús no solo quebrantó sus reglas, sino que ordenó a los que sanó en el Shabbat a que quebrantaran sus reglas también. El judaísmo moderno es el fariseísmo antiguo, es una orgullosa tradición antigua. Sus líderes se hacen llamar rabino, que literalmente significa grande, lo cual explica por qué Jesús les prohibió a sus discípulos que usaran dicho título, argumentando que Él es el único grande. En las sinagogas de los tiempos de Jesús había una silla especial llamada la Cátedra de Moisés. Desde esa silla de autoridad mosaica, el rabino puede decretar lo que se llama en hebreo takanot. El término takanot se define legalmente en el judaísmo como leyes promulgadas por los rabinos que cambian o niegan la ley de la Torá. De hecho, los rabinos afirman que cuando ellos hacen takanot, aún el Todopoderoso debe obedecer su decisión. Pero incluso su definición expone a las takanot como una violación evidente de la Torá. A nadie se le permite añadir, sustraer o cambiar los mandamientos que nos ha entregado Dios a través de Moisés.
Los fariseos afirman que sus reglas forman una cerca secundaria alrededor de la Torá que evita que la gente quebrante la Torá. Eso suena noble. De hecho, la Torá se describe como una cerca protectora alrededor del pueblo de Dios. Todos aquellos que están fuera de la cerca están fuera de la protección de Dios y bajo una maldición. Sin embargo, la cerca misma nos dice que nadie está autorizado a agregar o sustraer de los mandamientos. Nadie tiene permiso de agregar otra cerca. La realidad es que los fariseos, igual que todas las religiones, rompen la cerca, hacen una nueva en la que confinan sus ovejas para facilitar la esquilada. En los evangelios, a los saduceos se les llamaba a menudo en plural como los sumos sacerdotes. Ellos estaban a cargo del servicio en el templo. Los saduceos, o en hebreo Sadokim, adoptaron su nombre de los hijos de Sadoc, un linaje justo de sacerdotes que sirvieron en el templo antes del cautiverio babilónico. Pero las filas de los sacerdotes habían sido adulteradas por designados políticos que no eran parte de la familia de Aarón o de la tribu de Leví. Algunos de los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, lo cual impulsaba un estilo de vida centrado en prosperidad y perversión de la gracia para comer, beber y ser feliz porque mañana moriremos. Ellos usaban su poder para abusar del pueblo, como lo hicieron los hijos del sumo sacerdote, Elí. Los saduceos, al igual que los fariseos, hicieron sus propias reglas y desatendieron las instrucciones en la Torá cuando lo consideraban ventajoso. Pero no están solos en su adición o sustracción de los mandamientos. Los mandamientos que Yeshua predicó, vivió y ratificó han sido reemplazados por reglas de hombres de 50,000 denominaciones en la cristiandad. Pero afortunadamente, estas reglas no tienen más autoridad que los takanot de los fariseos. Hasta que conozcamos la verdad del Evangelio del Reino, estaremos atados a las reglas y regulaciones de hombres que han inventado sus propios sistemas religiosos. Pero como dijo Jesús, cuando conozcamos la verdad nos hará libres.